The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenos días a todos, mi nombre es Jonathan Vázquez, hago parte del equipo de Soferran Colombia y México. Queremos darle la bienvenida al webcast del día de hoy donde hablaremos de Cognitive Services. Antes de dar inicio a la sesión y como parte de nuestro plan en la transferencia de conocimientos, queremos invitarlos a que visiten nuestras redes sociales y nuestro blog de tecnología de negocios, donde pueden acceder a consejos, recomendaciones y discusiones sobre los temas de actualidad. El enlace del blog es blog-mediolatam.soferone.com. Como les mencionaba, los invitamos también a que visiten nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One y dependiendo de su país, Colombia, México, Costa Rica, Latam, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Recuerden que si tienen alguna pregunta, la resolveremos al finalizar la sesión. Hay un chat interno donde nos pueden escribir las preguntas y nuestro especialista pues dará respuesta a cada una de ellas. El día de hoy nos acompaña Gastón Lyons, quien es nuestro Solution Specialist. Gastón, bienvenido. Buenas, Jonathan, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Vale, bueno, entonces voy a iniciar. Bueno, el tema de hoy vamos a hablar de servicios cognitivos. Y bueno, en primera vamos a hablar de qué son los servicios cognitivos. Los servicios cognitivos son una oferta de Microsoft de AI como servicio. Entonces, digamos que históricamente el entrar en todo el tema de inteligencia artificial ha sido difícil para las compañías, más que todo porque se requiere muchísima infraestructura. Históricamente se ha requerido gente experta en el tema y entrenar los modelos es bastante engorroso. Digamos, un modelo de AI bien entrenado normalmente puede requerir miles o millones de puntos de datos para el entrenamiento. Entonces, en este contexto, Microsoft dijo, bueno, vamos a tomar algunas de las aplicaciones comunes que vemos que nuestros clientes utilizan para AI. Vamos a tener unos servicios preentrenados que estén listos para utilizarse y que permitan a nuestros clientes tener un tiempo de mercado muy bajo, digamos que sean fáciles de integrar aplicaciones que existen ya o aplicaciones nuevas. Estos servicios en este momento se prestan por una interfaz REST y tienen un modelo de cobro por consumo. En la oferta actual, digamos que hay 5 frentes grandes que está abordando Microsoft con estos servicios y son Vision, que se dedica a todo el tema de procesamiento de imágenes para sacar conocimiento de imágenes que tengan ustedes en su compañía o que se adquieran a través de cualquier medio. Speech, que digamos que son todos los servicios relacionados con el habla. Hola. Entonces esto incluye pues temas de text to speech o speech to text, lenguaje que tiene que ver con entendimiento del lenguaje, básicamente temas de corrección, digamos ortográfica, temas de spell checking, de detectar si el lenguaje es apropiado o no para el trabajo. Un frente de conocimiento que tiene algunas aplicaciones en preview, pero actualmente la más grande es Q&A Maker, que básicamente es un servicio que le permite a usted crear un archivo de preguntas y respuestas y entrenar un algoritmo que pueda responder a las preguntas hechas en lenguaje natural de su cliente digamos, clasificándolas como una de las preguntas que tiene preprogramadas y todo un tema de search o de búsqueda que está básicamente soportado por Bing. Son el mismo tipo de algoritmos que utiliza Bing, el Search Engine de Microsoft, para hacer búsquedas de imágenes, videos y todo tipo de búsquedas en el Internet. El modelo de cobro de esto es por llamado a los APIs. Entonces realmente digamos, el tema de onboarding se hace supremamente fácil, rápido y muy económico, dado que los servicios están preempaquetados. Voy a hablar entonces ahora un poco de cada uno de los servicios y de cómo más o menos se utiliza o qué valor agrega esto en su compañía. Vamos a empezar con el servicio de visión o el API de visión. El API de visión tiene 4 frentes grandes. Computer Vision, básicamente este frente es todos los APIs que tienen que ver con reconocimiento de imágenes.
de reconocimiento de imágenes y, digamos, permite clasificar imágenes, extraer conocimiento de imágenes. Un tema de indexación de video que es súper interesante, que permite, digamos, si uno tiene un video, encontrar qué hay en el video, digamos, qué objetos hay en el video, crear subtítulos y hacer varias operaciones con los videos. Face es un API que se dedica a hacer reconocimiento facial. Y el moderador de contenido, pues básicamente le permite a usted en un set de imágenes o de videos encontrar si estos videos tienen contenido adulto. Esto es muy interesante para sitios web en los cuales se pueden subir archivos o el cliente puede subir archivos y se necesita asegurarse de que los contenidos sean apropiados. Uno de los primeros servicios que tiene Computer Vision es todo el tema de análisis de imágenes. Digamos que en este API uno sube una imagen al servicio o consume una imagen que esté almacenada, por ejemplo, en el almacenamiento de Azure, y él con unos modelos ya preentrenados le dice a uno pues lo que él piensa que contiene la imagen. Digamos, por ejemplo, esta es una imagen que subí en nuestra oficina acá en Bogotá. ¿Y qué me dice? Bueno, me dice primero que ha detectado o cree que tiene la imagen estas cosas. Entonces me dice, bueno, que hay una confianza de un 99% de que la imagen es adentro, es indoor, del edificio. Encuentra que hay un piso, unos walls, unos muros, eh, y también encuentra que el tipo de habitación es una habitación y una habitación como un comedor. Él también crea una breve descripción de la imagen a partir de todos los tags que ha encontrado en la imagen. Entonces, en este caso es a room filled with furniture and a TV. Digamos que en este caso, por ejemplo, hubo una mala identificación, identificado el tablero como una televisión, pero pues digamos que a nivel de negocio esto le permite a usted tener su catálogo de imágenes, digamos, de medios corporativos y crear índices a partir de las imágenes. Digamos que hay un problema usual con el tema de tener catálogos gigantes y es muy difícil realizar búsquedas sobre los catálogos de imágenes. En este caso, se facilita mucho el tener estos objetos ya reconocidos y, digamos, se puede utilizar el API para meterlo en una base de datos y después realizar búsquedas sobre las imágenes. Obviamente, hay una tasa de error asociada al reconocimiento, pero puede crear mucho valor digamos, el bajar el número de imágenes que se tienen que revisar a mano en caso de que se busque una imagen en específico en un dataset grande de imágenes. Otro de los servicios que tiene Computer Vision es el servicio de OCR, o reconocimiento de caracteres. Digamos que este es pues, también muy sencillo de entender. En el caso puse la imagen reconocimiento de texto en imágenes, como una imagen en el servicio, y él pues hace primero el reconocimiento de texto. En este momento el servicio no está disponible en español, así que pues digamos que reconoce los caracteres, pero no reconoce, por ejemplo, las tildes. Entonces, por eso imágenes en el texto reconocido no tiene pues la tilde. Entonces, ¿qué devuelve este servicio? Este servicio devuelve primero, reconoce frases, y para cada una de las frases termina dentro de la imagen, en los píxeles de la imagen. Adicionalmente, reconoce cada una de las palabras que están y te da, digamos, la cajita, el cuadradito en el que está cada una de las palabras. Otra parte interesante del servicio de OCR es que también puede funcionar con texto escrito a mano. Entonces, digamos que esto es algo bastante interesante porque tradicionalmente los algoritmos de reconocimiento de caracteres sufrían muchísimo con texto escrito a mano, y lo que ha hecho Microsoft básicamente es entrenar una serie de algoritmos de reconocimiento basados en redes neuronales que con
muchos puntos de samples de entrenamiento. Entonces, el modelo es muy, muy accurate para, para este tipo de textos, lo cual usualmente no pasaba con algoritmos de OCR tradicionales. Digamos que este tipo de aplicaciones yo las veo más que todo para si tenemos una serie de documentos escritos a manos o documentos digamos, escaneados, se puede crear a través de estos algoritmos una biblioteca que permita, digamos, hacer búsquedas sobre estos documentos, PDFs o facturas o este tipo de cosas y también pues bajar el nivel de trabajo manual que se requiere para utilizar estos documentos. Después de la parte de visión de computadores viene el API Face. Face básicamente tiene que ver con todo lo que tiene que ver con caras de humanos y la primera aplicación interesante que tiene es verificación de rostro. ¿Cómo funciona? Pues básicamente usted pone dos imágenes y el algoritmo con cierto nivel de confianza dice si las imágenes pertenecen a la misma persona. Entonces, lo que hace por dentro el algoritmo es reconocer los ojos, la nariz, la boca, dónde empieza, la distancia, ángulos y todo ese tipo de cosas. Y con toda esta información que reconoce, él puede llegar a una verificación de si es el mismo rostro o no. Esta es la misma tecnología que está detrás de Windows Hello, que es todo el tema de verificación de rostro que tiene Microsoft para dispositivos Windows. En este caso, por ejemplo, digamos, he engordado un poco desde que me tomaron la foto de la derecha y me dice que tiene un nivel de confianza del 77% de que el rostro pertenece a la misma persona. Obviamente también es afectado por las condiciones de luz, en este caso tengo pues las gafas y eso, pero el algoritmo en términos generales es bastante accurate en decir si una persona corresponde a una fotografía. Bueno, más bien, si las personas en una fotografía corresponden a la persona de otra fotografía. Ese es el primer API de rostro. También hay todo un tema de detección de emociones. Entonces, digamos, en este caso, utilicé la misma fotografía, y él le da un ranking a cada una de las emociones que detecta y las detecta, digamos, detecta si hay una sonrisa, detecta el ángulo en el que está la boca y ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, en este caso que estoy sonriendo, me dice que tengo un 0.99 o 99% de certeza en el score de que estoy feliz. Digamos, para cada una de las emociones que detecta, digamos, para cada una de las emociones que él prueba en el algoritmo, está dándole un score. Y esto se puede utilizar, digamos, también en tiempo real. Entonces, no es solo en fotos, también se puede utilizar en videos. Y esto nos permite, digamos, en caso de que tengamos algún sistema de cámaras o algo, poder detectar qué emociones está sintiendo la gente en nuestra aplicación, en nuestro espacio físico también. Aparte de detectar pues la emoción que tiene la persona en la fotografía, hay otras cosas que son detectables en este API. Entonces, por ejemplo, aquí detecta atributos físicos de la persona. En este caso, pues me dice que el color de cabello es marrón, con una confianza del 99%. Me dice en qué ángulo está la cara, estima una edad de acuerdo a los modelos, un género. También hace una estimación, bueno, por ejemplo, acá el algoritmo falla un poco porque dice que no tengo barba y pues tengo una ligera barba. Aparte de esto, le da a uno, por ejemplo, la distancia, el tamaño de la nariz, dónde está posicionada la nariz dentro de la fotografía, lo mismo para los ojos, la boca, los ángulos en el que está la persona. Y digamos que para temas de rostros, de verificación, de entendimiento del problema, es supremamente interesante estos algoritmos. Al final, en estos APIs uno simplemente le manda la foto y él devuelve un JSON que tiene pues, esta clasificación completa de todos los features del rostro. Otra parte supremamente interesante del Vision API
es el indexador de video. El indexador de video básicamente es un servicio, digamos que en este el cobro es de acuerdo a la longitud del video o al tiempo de procesamiento del video, pero lo que permite hacer es tener un video, crearle subtítulos automáticamente, básicamente haciendo reconocimiento del speech. Aparte, reconoce a las diferentes personas que están en el video y dice en qué parte del video aparecen esas personas. También detecta keywords en el video y para cada uno de los frames del video también hace OCR, reconocimiento óptico de caracteres, y dice, por ejemplo, si hay un slide que tenga texto en el video, va a decir qué dice ese slide. Esto es muy interesante también para archivos grandes de video en los cuales se desee, por ejemplo, buscar por persona, y no se desee taguear manualmente cada una de las entidades del video. Una vez uno haya entrenado el algoritmo con una persona o con varias variaciones de la fotografía de una persona, el algoritmo va a ser capaz de reconocer a esa persona directamente. Por ejemplo, en el caso de este video que está Gustavo Plaza, que es nuestro líder de especialistas, esto es un video pues de una campaña que tenemos de SQL Server y migración a la nube. En este caso, inicialmente no lo reconoció bien, lo reconoció como otra persona, de hecho una persona famosa, pero no puede entrar y corregirlo. El tema interesante de esto es, si yo subo ahora otro video en el que aparece Gustavo, va a detectar de una que es Gustavo Plazas, y va a encontrarlo. Entonces, al final yo puedo bajar los subtítulos, digamos en formato estándar de subtítulos. Obviamente va a tocar hacer unas correcciones manuales en los subtítulos. Por ejemplo, todo el tema de signos de puntuación normalmente se corrige manualmente. Y pues temas, digamos, de palabras de dominio especializado. Por ejemplo, este video era de SQL, entonces SQL no lo reconocía, digamos que uno va haciendo algunas correcciones, pero la transcripción ahorra muchísimo trabajo para, digamos, la persona que mantiene esa librería de medios en la compañía. Después digamos que esos son la parte más importante del API de visión. Está la parte de moderador de contenidos, pero bueno, digamos que ese moderador de contenidos realmente lo único que hace es, pues la parte que el valor que agrega es decir si un contenido es explícito o si tiene desnudos o ese tipo de cosas. Pasamos ahora al API de Speech. Speech API básicamente tiene que ver con todo el tema de reconocimiento de voz y de servicios relacionados con la voz. El primero de ellos es Text-to-Speech, que básicamente lo que hace es convertir voz hablada a texto. Es también el mismo modelo digamos, de conversión que utiliza Cortana en Windows. Es bastante accurate. Digamos que en el caso de español, he detectado que a veces tienen algunos problemas con acentos latinoamericanos. Por ejemplo, en mi caso tengo un acento pues más bien caribeño y ahí he encontrado problemas de detección. Pero en general funciona muy bien. Text to speech es lo contrario, pues básicamente toma un texto que uno escribe y lo convierte en voz. Esto puede ser muy interesante, digamos, la combinación de esto puede ser muy interesante para sistemas de buzones, digamos, no, de helpdesk telefónicos, en los cuales se podría desear tener una transcripción de lo que dijo el cliente y o generar respuestas automáticas de acuerdo a queries que vengan de una base de datos o de un servicio web o algo así. Adicionalmente, hay una API de reconocimiento de hablante o speaker. Y este API básicamente permite a una persona a una de estas personas que están entrenadas.
Finalmente está la parte de Speech Translation, básicamente es una combinación de los servicios de lenguaje con los servicios de speech, en el cual usted habla y él hace una traducción a otro idioma. Hay una pues, serie de idiomas soportados. Esto pues obviamente es una traducción por computador, pero en casos, por ejemplo, de hacer un seminario o de hacer una transmisión en vivo, puede ser muy interesante también para agregar subtítulos en otros idiomas de manera automática. Después viene el API de lenguaje. El API de lenguaje tenemos algunas funciones, todas relacionadas con el lenguaje hablado. La primera de ellas es analítica de texto. Vamos a entrar un poquito más en detalle de ella, pero básicamente permite hacer una identificación de entidades en texto y también un scoring del sentimiento. Está pues toda la parte de spell check, básicamente revisión ortográfica. Este es interesante en el aspecto en que a veces nuestras aplicaciones requieren una revisión ortográfica o una corrección ortográfica automática y pues con este API no tendríamos nosotros que ponernos a crear la implementación a mano de esta corrección, simplemente utilizar un servicio ya existente. La parte de Translator, básicamente es traducción de idiomas, muy parecido pues, a lo que hace Google con Google Translate. Y está Luis, que es el módulo de entendimiento del lenguaje natural. Este permite básicamente es detectar unas intenciones y entidades en un modelo que uno mismo entrena para, digamos, manejo de frases en lenguaje natural y mapearlas a lo que queremos que haga nuestra aplicación. Digamos, por ejemplo, en el caso de Text Analytics, si uno le dice una frase como lo pasé genial en la Torre Eiffel en París, lo primero que va a hacer es detectar el idioma, en este caso obviamente es español, va a crear una serie de frases claves que hay en el texto. No tiene que ser realmente una frase, puede ser un documento más largo y estas frases claves pues básicamente son frases que nos van a permitir también indexar esos textos. La parte esta de opinión básicamente es un análisis de sentimiento, también muy bien entrenado, que dice, pues básicamente da una polaridad al lenguaje que tenemos escrito en la frase. Nos dice, en este caso, pues como digo, lo pasé genial, nos va a decir que la opinión es 92% positiva. Esto también nos permite, digamos, en caso de que tengamos, por ejemplo, una cuenta de correo electrónico corporativa, podríamos utilizar estos APIs para detectar cuál es el lenguaje que están utilizando los clientes desde el punto de vista de qué tan positivo o negativo es. Y digamos, podríamos accionar sobre el lenguaje negativo, digamos, pasando a estos clientes a un área de satisfacción del cliente o algo así. Básicamente pues, nos permite hacer ese tipo de análisis. Finalmente, la parte de entidades vinculadas es también supremamente interesante. Lo que hace es, digamos que Microsoft tiene un repositorio gigante de entidades basado en Wikipedia y en otras, y en búsquedas web y eso. Y detecta en el texto entidades, por ejemplo, en este caso la Torre Eiffel, París, que son pues cosas muy conocidas, y lo que hace es detectarlas y decirle a uno, bueno, esta entidad es la Torre Eiffel, tiene un ID interno y da el vínculo hacia la página de Wikipedia. Una aplicación supremamente interesante que se podría hacer basado en esto es crear un modelo ontológico de nuestros correos. Entonces, en la parte de dominio de modelos ontológicos del lenguaje hay una versión de Wikipedia que se llama Divipedia, que básicamente es una versión estructurada y vinculada internamente en formato RDF de Wikipedia. Y aquí, digamos, utilizando estos links que nos da el reconocimiento del API de lenguaje, podríamos llevar a una gráfica de conocimiento de nuestro
problema. Entonces, podría ser, digamos, de un corpus de texto grande, podríamos crear eventualmente, obviamente requiere mucha programación, pero podríamos crear un modelo que nos muestre cómo están vinculadas las entidades a las que se refiere cada uno de los elementos de esos textos. Luis es la parte de reconocimiento del lenguaje. Digamos que este no es un servicio que está pues completamente preconfigurado. Hay un tema en el que uno tiene que entrenar un modelo y lo que hace, digamos, es crear un modelo de dominio específico. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos una aplicación que queremos hacer más inteligente. Queremos, por ejemplo, que el usuario escriba los comandos en lenguaje natural. En este caso, entrenamos a Luis para que entienda que la frase, en este ejemplo, por ejemplo, cuánto cuesta, corresponde a una intención, digamos, podríamos decirlo, a una función que sea como get price o algo por ese estilo, y que Tiquete y Nueva York, en estos casos, son entidades que van a volverse al final del camino los parámetros de esta función. Entonces, lo que hace uno básicamente ingresa muchas variaciones de esta pregunta: cuánto cuesta un tiquete en Nueva York, cuánto vale un tiquete en Nueva York, cómo llego a Nueva York, etcétera. Y va tagueando las partes del lenguaje de cada una de estas frases. Entonces, al final, uno entrena un modelo en el cual después digamos, de cierta cantidad de variaciones que uno le ponga, él va a poder reconocer formas que no están explícitamente entrenadas. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿cuánto cuesta un tiquete a Nueva York? Y lo entreno también con cuánto vale un tiquete a Nueva York, o cuál es el costo de un tiquete a Nueva York. Yo podría escribir una frase como costo tiquete a Nueva York, y dependiendo obviamente de la complejidad del entrenamiento que hemos hecho, él puede entender que se refiere a la misma intención, a get price de tiquete y Nueva York como entidades. Esto nos permite básicamente crear aplicaciones o crear modelos en los cuales podamos interactuar a nivel de lenguaje natural con nuestros clientes. Y realmente, digamos que el uso más común que se le da a este tipo de modelos es en la creación de chatbots, pues básicamente para hacer acciones de los chatbots. Después viene el Knowledge API. Digamos que en este momento en disponibilidad general solamente hay un producto, los otros están en preview por el momento, y el producto más grande actualmente es Q&A Maker. Q&A Maker básicamente es un servicio o una aplicación también de procesamiento de lenguaje natural, en el cual uno entrena un modelo con una serie de preguntas y le da una o varias respuestas a esa pregunta. Entonces, él crea también un modelo de lenguaje natural basado en esas preguntas, y cuando el usuario entra y da una frase, por ejemplo, él le clasifica esa frase contra todo el set de preguntas que tenemos internamente y dice: yo creo que lo que el cliente está preguntando o el usuario está preguntando es esto. Por ejemplo, en este caso, si yo entreno a mi Q&A Maker con las frases: ¿cómo puedo migrarme a la nube? Quiero hacer una migración a Azure, migrar cargas de trabajo al cloud, migración a Azure. El potencial usuario puede escribir una frase como quiero migrarme a Azure, y Q&A Maker va a decir: bueno, dado todas las entradas que yo tengo para esta respuesta, es muy probable que esté tratando de expresarme esta pregunta o este set de preguntas que están mapeadas hacia una respuesta, con una confianza pues de algoritmo de n%, en este caso pues 95%, y va a dar una respuesta tipo: bueno, Software One te ayuda a migrar tu infraestructura de aplicaciones a la nube. Esto ayuda mucho en temas de, por ejemplo, bases de datos de conocimiento corporativas, o preguntas y respuestas a nivel de corporación, en las cuales tenemos clientes que, digamos, se les facilita más escribir una pregunta en lenguaje natural que
por ejemplo, ponerse a buscar en todas las categorías en las que puede buscar ayuda. Es muy poderoso realmente y digamos, si usted, por ejemplo, en este momento ya tiene en su sitio web unas preguntas frecuentes, puede decirle a Q&A Maker, mira, ve a este sitio y entrénate con lo que está en ese sitio y él va a poder después responder a las preguntas que haga o a variaciones de las preguntas que haga la gente basadas en las preguntas que había en este sitio web. También se puede entrenar a través de archivos de texto plano. Q&A Maker también es muy utilizado en chatbots, usualmente. Ahora, viene la pregunta, bueno, ¿cómo utilizo esto? O sea, ¿cómo lo digiero un poco? Y ahí realmente tenemos varias opciones. Usualmente lo más común es utilizar esto por REST, es decir, yo en mi aplicación hago una llamada a los servicios cognitivos, y digamos proceso yo internamente la respuesta. Es lo más común, sin embargo, pues requiere tener una aplicación o estar programando una aplicación, y pues no todas las empresas están en eso en el momento. También se puede utilizar un formato serverless, en el cual básicamente almacenamos funciones en Azure, pues esto también haría llamada REST, pero pues no tenemos que tener como un servidor centralizado eso. Y la otra que es mucho más amigable desde el punto de vista corporativo es utilizar Flow o Logic Apps, que básicamente es un entorno gráfico de programación que tiene conectores para los APIs. Entonces, en esto, pues básicamente tenemos como este tipo de entorno de programación de cajitas y podemos decirle algo, por ejemplo, en este flujo que cree es cuando modifico un blob o un archivo en el almacenamiento nativo en Azure, voy a traerme una URL, la voy a pasar por el algoritmo de descripción de imágenes y voy a insertar eso en una tabla de Azure o una tabla de SQL o ese tipo o cualquier tipo de almacenamiento realmente. Esto, por ejemplo, me permite, si yo estoy haciendo mi almacenamiento de archivos en la nube, para cada archivo automáticamente correrle una serie de algoritmos de indexación y eso, y crear un índice general de, digamos que los activos de datos que tengo en mi empresa, de cualquier tipo de información. Esto pues básicamente uno puede hacerlo en 5 minutos, o sea, no es una cosa que requiera mucho dominio del tema ni mucha programación y es una forma muy interesante de irse pegando a toda esta parte de los algoritmos. Y bueno, básicamente esto es lo que les quería comentar. Quisiera saber si tienen algunas dudas o preguntas de cómo se utilizan estos algoritmos y bueno, de todas maneras acá en Software One estamos siempre con ustedes innovando en sus aplicaciones y si ven algo en el cual puedan aplicar este tipo de algoritmos y tienen como una idea, así sea pues muy etérea en el momento, contáctenos y les podemos ayudar a coger esa idea y volverla a una realidad. Quisiera saber si tienen preguntas. No sé si Jonathan pueda colaborarme. Jonathan, ¿estás por ahí? Sí, pues hasta el momento no tenemos preguntas, sin embargo les quiero recordar a todos que tenemos un chat interno. Si gustan pueden escribir ahí sus preguntas o sus solicitudes. Si gustas, Gastón, damos un minuto mientras de pronto alguna persona nos pregunta algún tema, ¿vale? Claro. Bueno, Gastón, no veo preguntas, entonces no me quedaría más sino agradecerte por apoyarnos en esta sesión. A todos los que se conectaron, recuerden, pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico info.co@softwareone.com o info.mx@softwareone.com. Pueden ingresar a nuestro blog de tecnología de negocios. Allí ustedes pueden encontrar la grabación de esta sesión
si de pronto les surgen algún tipo de dudas, si quieren conocer más sobre el tema. Gastón también estará disponible en cualquiera de sus requerimientos. Solamente es que nos escriban a los correos electrónicos que les mencionamos y nosotros pues lo direccionaremos directamente con él. Eh, los invito a diligenciar la encuesta que saldrá a finalizar esta sesión. Su opinión es muy importante para nosotros. Y una vez más, gracias por confiar en Soferwan, su área de negocios. Gastón, muchísimas gracias por tu apoyo. Vale, muchas gracias por invitarme. Bueno, hasta luego. Listo, pues.